Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Rodolfo Santangelo para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar aquí. Bueno, justamente como hablábamos en el primer bloque, se conocieron ayer los datos del estimador mensual de actividad económica del INDEC, que confirmaron, ¿no?, lo que esperábamos, un crecimiento de la actividad en el mes de marzo del 1,9% en relación a febrero y del 0,8% en relación al mismo mes del año pasado. ¿Crees que definitivamente, finalmente ya se están empezando a ver los primeros signos de recuperación de la economía? A ver, marzo revirtió la caída de febrero, por eso prefiero más mirar el bosque que el árbol. El primer trimestre está dando igual que el año pasado, cero. O sea, la economía que había caído dibujó una letra L, como alguna vez hablamos, dejó de caer, primer trimestre está cero contra el año pasado, y a partir de ahora, del segundo trimestre, de acá al tercero, intentará que la L se haga primero una J al revés y después una U, que básicamente la idea es que hacia septiembre de este año, por poner una fecha, octubre, tercer trimestre, volvamos al punto de partida previo a la caída, que el tercer trimestre de este año volvamos a donde estábamos en el tercer trimestre del 2015, que a su vez era igual a mediados del 2013 y que a su vez era igual a mediados del 2011. Con lo cual esta letra U significaría de corto plazo que hay una recuperación económica, pero en una visión más estructural que estamos en el mismo punto de partida que 2011, o sea que acumularíamos un sexenio de estancamiento económico. Las dos son las dos caras de la misma moneda. ¿Este panorama que vos estás planteando puede verse modificado en algún modo por el impacto que pueda tener la crisis política que hay en Brasil en este momento? Bueno, obviamente depende de qué pase con la economía brasileña. Yo nunca tuve una perspectiva muy positiva de la economía brasileña. En los últimos 3 años anduvo muy mal, tuvo una caída de actividad no tan grande como la de Argentina 2001-2002, pero le pegan el palo, casi 8 o 9 puntos acumulados de caída del PBI, y para este año podríamos discutir si daba más 0,5, 0 o 1, en ese rango. Sí, no solo comparable, disculpa Rodolfo, no solo comparable con la crisis del 2002 en Argentina, sino un hecho casi inédito, ¿no?, en la historia económica de Brasil, ¿no?, la caída más grande en su economía, creo que desde que hay estadísticas en Brasil. Bueno, ¿no? Es que una característica hasta hace 5 años es que cada vez que había un problema, Argentina tenía un gran colapso, una gran volatilidad, y la economía brasileña estaba medio así estancada, estable, y yo digo que en los últimos 5 años, al mismo tiempo que Argentina se brasileñizó, o sea, no tuvo un colapso, sino estancamiento, Brasil se argentinizó y tuvo una caída de Producto Bruto muy fuerte. A pesar de su sólida posición de números externos, con reservas, con poca deuda, con riesgo país muy bajo, los problemas internos de Brasil son muy altos, muy graves. Tiene claramente una política económica inconsistente con la meta de inflación muy estricta que pone el Banco Central, requiere una tasa de interés muy alta. Y vuelvo a tu pregunta, la economía brasileña este año da 0,5, 0 o menos 0, no es lo mismo. Por supuesto hay que ver cuánto dura este proceso, si las repercusiones sobre la economía son peores de lo que puedo estar diciendo. Va a ser una diferencia lo que es la exportación de Argentina a Brasil, que venía media flojita, versus el riesgo de que los productos brasileños entren acá, ese sí es más grave. Me parece que alguna repercusión, por ejemplo, la que hemos tenido hasta ahora en el tipo de cambio, casi digo que hasta es favorable, porque nos viene bien que estemos a 16.20, 16.30 en vez de 15.50 o 15.60. Te iba a preguntar eso, pero antes te quería, bueno, justamente tu descripción de los problemas de Brasil sonaron parecidos a la descripción que se podría hacer de los problemas de la economía argentina de hoy, ¿no? Sí, bueno, Argentina está en parte siguiendo el modelo macroeconómico brasileño, salvando las distancias. El modelo macroeconómico brasileño es uno donde el Banco Central se propone una meta inflacionaria muy audaz, muy exigente. Allá es de un dígito, acá todavía no es de un dígito, pero el 17% de inflación que se propone Argentina... Se pretende ir en esa dirección. Se pretende, ¿no? Vos lo podés comparar como que es el 6 que tienen allá. No compatible con su política fiscal, donde el déficit fiscal es demasiado grande para lograr esa meta inflacionaria. Tiene una diferencia, la diferencia es que en Brasil la mayor parte del problema fiscal es la deuda, esos son los intereses de la deuda, internos, no externos.
Acá son más bien primarios, son de gasto público, no de deuda. La deuda todavía es chica, aunque está creciendo. Tiene una configuración de tipo de cambio parecida, no tanto lo que está ahora, pero lo que estuvo durante mucho tiempo, de un tipo de cambio bajo. Así que el modelo macroeconómico tiene similitudes. Lo que pasa es que la mayor dificultad para la comparación es que Brasil en los últimos 10 años tuvo 3 etapas distintas. Tuvo una donde este modelo macroeconómico le permitió crecer, digamos hace 10 años, Claro. en un contexto internacional muy favorable. Tuvo otro medio más o menos estable donde estaba ahí, y este último muy malo. Entonces, ver a cuál se le puede parecer en resultados es más difícil. Claro. Decía Rodolfo que 17% en Argentina es una meta muy estricta. El presidente del Banco Central respondió hace poco a algunas críticas que le hacían de por qué puso esa meta de inflación, diciendo, bueno, ahora parece que tengo que salir a explicar de por qué la inflación es algo malo, ¿no? Como diciendo, no hubo suficiente experiencia en Argentina de por qué la inflación es mala, por qué tenemos que ir hacia una meta más baja. ¿Por qué estás diciendo que 17 en ese sentido es muy estricta? ¿No está bien ir a una inflación baja? Sí, sí, hacer las cosas apropiadas para lograrlo. La inflación tiene que ser un resultado, no tanto un objetivo primario de política. Y en ese sentido yo creo que, nos distinguimos entre aquellos que creemos que en países como Argentina, donde el mercado financiero es chiquito, está subdesarrollado, la inflación es básicamente un problema fiscal, por lo tanto, bajar la inflación requiere como precondición que vos encuadres los números fiscales, versus la posición del Banco Central que en la práctica ha dicho, déjenme a mí solo, no me interesa qué es la política fiscal, no me interesa qué pase con el resto de la economía, yo a pura política monetaria, a pura tasa de interés voy a lograr que la inflación baje. Entonces yo creo que sí, que es un objetivo muy loable bajar la inflación, pero en mi opinión, sí es que es como resultado y consecuencia de una reducción del déficit fiscal creíble. Y en ese sentido estamos yendo a dos velocidades, o sea, la política fiscal, a ver cómo se entiende el ejemplo, pero no avanza nada y la política monetaria pretende ir más rápido. En una carrera vos haces una pareja de embolsados, si uno quiere ir más rápido que el otro, te trastabillás, y eso es un poco lo que está pasando acá. Hay igual un compromiso de reducción del déficit, ¿no? Muy modesto, muy modesto. Yo te diría que si vos mirás el cuatrienio 2015-2016, y voy a hablar 100% de números, 0% de política. Vos mirá los números, 2015-2016, 2014-2015, 2016-2017, los números son idénticos, o sea, el progreso fiscal es cero. Esto ha sido... Pero igual que hay un compromiso hacia el 2019, ¿no? Bueno, entonces cuando el compromiso esté cumplido podemos lograr la meta, pero hasta ahora el 2019, hoy para Argentina, es el siglo que viene, donde déjame decirte los números marginalmente que muestran. Primero, un exitosísimo blanqueo, que yo creo que el blanqueo fue un gran ayudador de toda esta cuestión. Lectura positiva, el efecto positivo que el blanqueo puede traer a futuro, pero lectura negativa lo malgastamos. O sea, los ingresos fiscales productos del blanqueo fueron a tapar el agujero del año pasado. Más la buena noticia o más la buena decisión microeconómica de organización económica de que se bajaron los subsidios o se dejaron de subir los subsidios para bajar las retenciones, pero donde el efecto neto de las dos cosas es cero. O sea, yo apoyo fervientemente el aumento de las tarifas, que más creo que hasta fue insuficiente, para bajar subsidios contra baja de retenciones. Un gran progreso. Para la caja da cero eso. Entonces, el déficit fiscal en ese sentido no mejoró. Si vos me preguntás, y obviamente en términos de resultados, yo sé que es mucho más lindo bajar la inflación, prefiero bajar el déficit fiscal. Claro. Bueno. Hace poco estuvo López Murphy acá, ¿no? Y recordamos también el tema de insistir en el déficit fiscal y lo que le costó cuando López Murphy fue ministro de Economía. La pregunta es, ¿dónde bajas el déficit fiscal? Porque si no es... Me estás haciendo trampa con la comparación, porque la comparación con López Murphy es totalmente distinto. López Murphy estaba en un esquema de política económica donde había deflación, donde había un tipo de cambio rígido, donde, déjame recordarte que el déficit primario era cero. El déficit primario era cero. Hoy estamos en un esquema donde venimos de inflación de 20 y pico, donde hay un objetivo de bajarla, donde el tipo de cambio es fluctuante y donde el déficit primario es casi 5 puntos del PBI. Entonces, como mensaje parece, pero es totalmente diferente la situación. Yo creo que el candidato número uno sigue siendo el tema subsidios. Ahí ha habido por lo menos en el tema subsidios, la buena noticia es que hay una agenda. Hay una agenda y hay un objetivo. A mi juicio, la crítica que yo hago se va demasiado lenta. Déjame poner dos ejemplos. El tema número uno es la electricidad, y lo voy a decir sin ponerme colorado, a riesgo de que todo el mundo proteste. En Argentina hay muchísima gente que sigue pagando de luz y de gas menos que de celular y cable. No puede ser. Porque es una mentira de que se pague menos de luz. Nosotros pagamos menos de luz, pero lo paga el Estado, o sea, lo que pagamos nosotros. O sea, es una gran mentira.
Segundo, el transporte. El transporte, que es un tema más delicado desde el punto de vista social, pero el transporte en cualquier país de Latinoamérica, en Montevideo, en Río de Janeiro o en Santiago de Chile, no te estoy hablando del subte de París ni de Londres, vale $1. Acá el costo de transportar un pasajero es 15 pesos, lo acaba de publicar la Secretaría de Transporte. Los pasajeros pagamos 6 pesos, o sea, nos automentimos de creer que pagamos 6, pero el Estado paga 9. El boleto de colectivo tendría que haber ido 9, 10 pesos ahora en marzo y abril y se lo patea para adelante, bajo la ficción de que nadie lo paga. Eso es una ficción. Entonces, primero hay un tema con el tema de subsidios, donde la buena noticia es que hay una agenda, pero se está yendo muy lento. Rodolfo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista Rodolfo Santangelo sobre los avances que ha habido, pero los enormes desafíos que quedan por delante. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.